Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga, Nelly Acosta, de su canal de YouTube Salud a la Carta, y en estos momentos he acudido a nuestra cita habitual para levantar la voz de alarma sobre algo que suelen consumir demasiadas personas y con demasiada frecuencia. De ahí que nuestro estudio se titule Barbacoa o carne a la parrilla, la peor de todas las carnes. Si Dios lo permite, hoy vamos a estar hablando acerca de esto. Y fíjense que si nos remitimos a la palabra de Dios, a la Biblia, a nuestro manual de instrucciones, el propio Señor en el Nuevo Testamento, en el libro de los Romanos, capítulo 14 y versículo 21, declaró: bueno es no comer carne. Eso es palabra de Dios. ¿Saben por qué no es bueno comer carne? Porque las carnes son en realidad tejidos muertos. Pertenecen al músculo o alguna otra parte de un cuerpo o de un cadáver de un animal que estaba vivo pero que murió. Por lo tanto, lo que le aporta esa carne que viene de animales, ya pueden ser carnes rojas, pueden ser carnes blancas como la de las aves, o pueden ser carnes marinas, es muchísima toxicidad. ¿Por qué? Porque las carnes muertas tienden a un proceso natural. Ese proceso se conoce como descomposición, que trae consigo la putrefacción del cadáver. La descomposición de los cadáveres es un proceso natural que está declarado en la Biblia. De ahí que también este hermoso libro, nuestro manual de instrucciones, refiere a un pasaje en el que el Señor le dice a Adán, después de él haber pecado: polvo eres y al polvo volverás. Eso de convertirnos en polvo pasa con todos los seres vivos, tanto animales como también el hombre. Para que ese proceso se pueda llevar a cabo, para que esa descomposición pueda ser en realidad efectiva, en el mismo momento en el que fallece un ser vivo, ya sea hombre o animal, ese cadáver empieza a sufrir una serie de transformaciones en las cuales juegan un papel muy activo, pues una serie de microorganismos que son los encargados de este proceso. Por lo tanto, cuando usted se come una carne, usted también se está comiendo eso. Ya sea que la cocine o no, también se está comiendo eso. El Señor sabía muy bien lo que estaba diciendo. Nunca fue el plan de Dios que los seres humanos se alimentasen de carnes de animales muertos. De ahí que se declare: bueno es no comer carne. Otra cosa es que en determinados momentos, en momentos puntuales de la historia de la humanidad, Él haya permitido pues que los seres humanos consumieran carne, pero nunca fue su plan, y eso siempre ha traído un impacto nefasto sobre nuestra estructura completa. Pero vamos a continuar, porque el tema de hoy se titula Barbacoa o carne a la parrilla, la peor de todas las carnes. ¿Por qué este tema se titula así? Porque lo cierto es que ninguna carne es buena, porque ya sabemos que en realidad son tejidos y células muertas que estoy incorporando a mi organismo, y lo muerto no puede dar vida, lo muerto no puede dar vitalidad. Pero hay carnes que son peores que otras, y la barbacoa o carne a la parrilla o barbecue, como también se conoce aquí en los Estados Unidos, y que lamentablemente es algo muy habitual entre la población moderna, es de las peores carnes que usted se puede comer. Recurrí a la enciclopedia para buscar una definición de barbacoa, carne a la parrilla, y que, como vamos a ver, también tiene otros nombres. Y encontré lo siguiente: la parrillada, también llamada asado, barbacoa o torrada, es un método para cocinar carnes de diferentes animales, principalmente de bovino, mediante el calor del fuego, difundido en casi todo el planeta desde el descubrimiento del manejo del fuego. Desde al menos Pasteur se sabe que la cocción sirve para eliminar gran parte de los gérmenes patógenos, en especial parásitos, que pueden estar en las carnes. Por otra parte, la cocción, ya sea en asado o en hervido, facilita la masticabilidad de los alimentos.
Los términos parrillada, asado, carne asada y barbacoa se refieren también a la comida y a la reunión donde se consume. La parrillada es normalmente cocinada en un ambiente caliente, cubierto y calentado por la llama de la incineración de madera, carbón, gas natural o propano. La parrillada en los restaurantes puede ser cocinada en una parrilla de metal diseñada especialmente para ese propósito. La foto muestra lo que es una parrillada y eso no solo es algo que se haga en los restaurantes, sino que como les decía, pues se ha puesto muy de moda, sobre todo en los últimos años, el hacer estas parrilladas los domingos, cuando se reúne pues toda la familia. ¿Saben por qué la barbacoa o la carne a la parrilla, o sea, la carne que se cocina con este procedimiento que ustedes están viendo, en la foto, perdón, es la peor de todas las carnes, puesto que con ese procedimiento se forma una sustancia química conocida como benzopirenos. ¿Ha escuchado usted alguna vez hablar de los benzopirenos, amigos o amigas que me escuchan? ¿No? Pues permítame que le explique de qué se trata. Pues resulta que con el calor de la parrilla, la carne o el embutido, porque esto pasa no solo con las carnes, o sea, todo tipo de carne, también los derivados, como son los embutidos, pues comienza a sacar su grasa. En las parrillas tradicionales, esta grasa cae sobre las brasas, produciendo una llama que quema la carne. Son los conocidos churrascos. Esas partes quemadas contienen unos compuestos químicos llamados benzopirenos, que son altamente cancerígenos. Fíjense que los benzopirenos no es que sean cancerígenos, es que son altamente cancerígenos. Aquí lo podemos apreciar mejor. Ese es un típico hot dog o salchicha que ha sido pues cocida o cocinada a la parrilla. Pues esas partes quemadas que a la gente le gusta tanto, la gente dice, pues me gusta esa parte quemadita, contienen los compuestos químicos llamados benzopirenos. En realidad toda la carne ya está impregnada de estos benzopirenos que son altamente cancerígenos, pero especialmente en esas partes negritas, en esas partes churrascadas, es donde más están concentrados. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, la barbacoa o carne a la parrilla o barbecue en inglés es la peor de todas las carnes que se puedan comer debido a la presencia tan alta de benzopireno que hay en ellas. Saben, con respecto a este tema que estamos estudiando ahora, hay mucho escrito, pero en especial de todas las cosas que he leído, me gustó mucho un artículo que se llama Los peligros de la carne asada y el benzopireno, porque en él se explican cosas que son realmente importantes con respecto a este peligroso y mal llamado alimento. Los peligros de la carne asada y el benzopireno. Fue publicado en la prensa, en el WordPress. Dice como sigue. Cada año se gastan miles de millones en publicidad para promover el consumo de carne y sus derivados. Es una imagen muy difundida. Adolescentes con caras risueñas comiendo hot dog y familias felices reunidas alrededor de un asado. Eso es lo que la publicidad y la propaganda nos suele vender. La publicidad, en este sentido, continúa diciendo el artículo, jamás relaciona la carne con la atmósfera macabra de los mataderos, que ya sabemos que la industria de la carne, la industria de los huevos, la industria de la leche es la industria de la muerte. Si las personas o la mayor parte de la humanidad tuviese acceso a los mataderos o a los criaderos de estos animales, yo creo que el mundo casi entero sería vegano, porque lo que esos animales sufren, la verdad es que no tiene palabra en el diccionario humano para describir lo que allí lamentablemente sucede. El mensaje que se desea transmitir es que consumir carne es una actividad natural, sana y divertida y que nadie sufre por eso. Nos dice además el artículo,
Lo que los mensajes publicitarios no nos dicen es la cantidad de benzopireno, carcinógeno causante de tumores de estómago y leucemias, y no solo de eso, sino de muchas cosas más, que se ingiere con cada kilo de carne preparada a la parrilla. No nos dicen que la cantidad de benzopirenos que se ingiere con cada kilo de carne preparada con este procedimiento equivalen a fumarse 600 cigarrillos. Se ha encontrado que un poderoso carcinógeno que está presente en el cigarrillo, que es el benzopireno, también está presente en la carne asada a la parrilla. Las gotas de grasa que caen sobre las brasas se queman y expelen benzopireno que sube y se adhiere a la carne. Se estima que un kilo de carne produce tanto benzopireno como el humo de 600 cigarrillos. Un bistec asado, ojo al dato con esto, mis queridos amigos y amigas, un bistec asado puede tener hasta 50 microgramos de estas sustancias. Y hay que recordar que en experimentos con animales de laboratorio se ha provocado cáncer inyectando solo 2 miligramos de esa sustancia al animal. Fíjense, con solo 2 miligramos inyectados en un animal de estos de experimentación, ya se les produce cáncer. Y resulta que un bistec asado puede tener hasta 50 microgramos de esta sustancia. Ese benzopireno que se le inyectan a los animales de experimentación no pasan de los 2 miligramos, porque ya con eso le ocasionan ese mal, esa terrible enfermedad que es el cáncer. Pero en cada bistec que usted se coma asado a la parrilla o en barbecue o barbacoa, usted está ingiriendo 50 microgramos de benzopirenos como promedio. Nos dice además el artículo, cuando hay una dieta a base de carnes, el contenido graso de la ración alimenticia aumenta y aumenta considerablemente. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, aunque forme parte de la tradición, aunque forme parte de la cultura alimenticia que hemos heredado de abuelos, de padres y de bisabuelos, yo lamento decirle que la barbacoa o carne a la parrilla es la peor de todas las carnes que usted se puede comer. Ninguna es buena, nuestra estructura, nuestra fisiología, nuestra anatomía no está preparada para digerir correctamente tejido muerto. Nosotros no fuimos hechos para eso, pero de todas las carnes hay algunas que son peores que otras y esto es de lo peor que usted puede introducir en su sistema. En ese mismo artículo del cual estamos comentando, los peligros de la carne asada y el benzopireno, bajo el acápite de benzopireno al asador, se nos dice como sigue. Durante la cocción de la parrillada ocurre un fenómeno poco conocido. Las gotas de grasa desprendidas de la carne y o embutidos en contacto con el carbón y altas temperaturas forman benzopireno, un hidrocarburo que forma parte del humo del tabaco y que tiene propiedades cancerígenas como ya hemos visto. Una tira de carne con toda su grasa y bien asada equivale a 30 paquetes de cigarrillo. Los extractos de nitrógeno encontrados en los músculos del animal son parcialmente responsables del sabor de la carne. Mediante el cocinado y la masticación, las carnes liberan el nitrógeno, el cual tiende a estimular el apetito y actúa en el tracto digestivo. Las personas que trabajan en empresas de producción de carne lo saben y advierten que los animales no deben ser sacrificados cuando están muy nerviosos, tienen mucho calor o están fatigados. Su muerte, dicen, debe llegar cuando estén tranquilos y descansados. El problema es que nunca esto puede pasar, porque los animales, cuando van a ser sacrificados, como ellos son seres vivientes y seres sintientes, pues ellos perciben que tienen la muerte cerca. Imagínense cómo se van a poner todos nerviosos, todos excitados, la cantidad de adrenalina que empiezan a liberar a sus tejidos, a sus músculos es tremendo, y como no le da tiempo a depurarlo porque le dan muerte, pues cuando la persona se come este animal, se come pues todas esas sustancias químicas que son sumamente excitantes, y además si lo cocina de esta manera, no solo se come aquellas sustancias químicas, sino lo que este proceso del barbecue
genera. Nos dice además el artículo, sin embargo, la excitación que tiene el animal al ser sacrificado hace que sus propias segregaciones lo envenenen, afectando el gusto y la calidad de su carne. Lo de menos es que afecte el gusto. La calidad, pues imagínese usted, cuando se está hablando de que afecta la calidad, lo que están diciendo en realidad es que esa carne está llena de sustancias químicas venenosas que va a terminar debilitándole, enfermándole y hasta lamentablemente en el peor de los casos y con el transcurrir del tiempo, matándole. También bajo el subtítulo "Lo que se oculta tras la carne asada", en este mismo artículo, los peligros de la carne asada y el benzopireno, del cual venimos hablando desde hace un ratito, se dice como sigue. La mayor parte de las personas no tiene idea que detrás de una parrillada se esconden las nitrosamidas y los benzopirenos, porque ahora o hasta ahora hemos estado hablando sobre todo de los benzopirenos, pero no solo eso es lo que tiene cada churrasco que usted se come, cada filete asada o a la parrilla o a la barbecue que usted se come. No, señor, también hay muchísimas nitrosamidas y otros elementos que vamos a comentar a continuación. Resulta que las nitrosamidas son sustancias que se originan de los nitratos y nitritos. ¿Qué son los nitratos y los nitritos? Pues son componentes que se agregan a algunos alimentos para darle un agradable color cárnico y para conservarlos frescos. ¿Y sabe usted por qué a las carnes muertas se le añaden nitratos y nitritos? Porque el proceso ese natural de descomposición, ya les decía al principio de la presentación, que se pone en marcha nomás fallecer el animal en cuestión. Por lo tanto, su carne, su sangre tiende un poco a coagularse y su carne se vuelve negruzca, o sea, tiene el color de la muerte. Cuando uno ve una carne que no ha sido tratada y que ha sido extraída de un animal que ha muerto, pues un día, por ejemplo, antes, pues uno puede notar que tiene un color negruzco, no se ve fresco, se ve que el animal ya se está descomponiendo. Pues nadie se va a comer un filete de esa manera. Pues para evitar eso y para engañarle a usted, se le añaden productos químicos, que son los nitratos y los nitritos, que la cola que traen el consumo de esos nitratos y nitritos por los efectos secundarios que derivan, efectos por supuesto malos para el cuerpo y el sistema humano, son sencillamente tremendos. Nos dice además este artículo, es decir, dan a los alimentos una mejor apariencia y los hacen duraderos. Este es el objetivo fundamental de estos aditivos químicos que se llaman nitratos y nitritos y por eso se le añaden a las carnes. Por eso es común encontrarlos en los embutidos como las salchichas, tocino, chorizo, jamón, jamón de pavo, salami, etc. Los benzopirenos, en cambio, son hidrocarburos aromáticos policíclicos que se producen en el proceso ahumado de la carne y de los quesos. O sea, para que lo entendamos bien, estas carnes están contaminadas, doblemente contaminadas, o digo por lo menos triplemente contaminadas. Están contaminadas porque han sido esos animales criados de una manera antinatural, han vivido toda su vida en un estado de cautividad, de estrés continuo, han estado siempre bajo la influencia tanto de hormonas de crecimiento como de antibióticos y de otros fármacos. Por si fuera poco, estos animales a la hora de morir perciben que la muerte la tienen cerca y empiezan a generar adrenalina y otras sustancias tóxicas en su carne que no alcanzan a depurar debido a que les llega el proceso de la muerte y esas sustancias químicas excitantes se quedan también en sus carnes. Como esas carnes es lógico que se vayan a descomponer porque forma parte del proceso natural de descomposición para volver a ser polvo, como nos dice la Biblia, pues lo que hace la industria de los alimentos es inyectarlas con nitratos y nitritos en un intento por mejorar su apariencia y por hacerlos más duraderos. Y para colofón de toda esta parafernalia, cuando usted cocina un trozo de carne en estas condiciones, ya sea un filete, un embutido, incluso esto pasa con los quesos, y lo pone así a la grasa que suelta esa carne que la tiene impresa entre sus propias entrañas, en las propias células, pues
cae al fuego, cae a esa brasa, ya sea de carbón, de leño, de lo que sea, y hace que suba un humo, que ese humo impregna con benzopireno, pues estas carnes. Cuando usted se sirve ese platito, pues usted está comiendo puro veneno. La barbacoa o carne a la parrilla es la peor de todas las carnes. Tenemos una necesidad urgente de convencernos de esto. ¿Saben por qué? Porque hay mucha gente enferma y hay gente que aún está enferma con enfermedades, incluso como el cáncer, y resulta que siguen comiendo todas estas cosas, todos estos desechos. Pues ¿cómo se puede curar un enfermo así? ¿Cómo se puede mantener sano una persona que coma este tipo de cosas? No puede. Lamentablemente, no se puede. Nos sigue diciendo además el artículo, cuando la carne tiene mucha grasa y es asada al carbón por el efecto del calor, la grasa gotea y cae sobre las brasas, como acabamos de comentar, donde se quema y produce humo que a su vez impregna la carne formando los benzopirenos. A las nitrosamidas y los benzopirenos se le ha relacionado con el aumento de algunos tipos de cáncer del aparato digestivo. Y no solo cáncer, muchas enfermedades también, no solo cáncer, especialmente en el cáncer de estómago, páncreas, colon y recto. También existen estudios que señalan a las nitrosamidas como cancerígenos en relación con tumores pulmonares de hígado, riñones, páncreas, estómago, esófago, cerebro y de vejiga. El aumento de estos tipos de cáncer en nuestro estado ha sido importante en los últimos años y está en relación directa con el alto consumo de carnes y la baja ingesta de frutas, verduras y vegetales. O sea, a día de hoy la gente come mucho de lo que no tiene que comer y nada o prácticamente nada de lo que debería comer. Pues el desequilibrio es absoluto. No es difícil concluir que la gente esté padeciendo de cáncer y de cuántas enfermedades hay. En las parrilladas, dice además este artículo, es común que se agregue a la carne, o sea, como si fuese poco, a la carne de la parrillada se le agrega salchichas, queso flameado con chorizo, papas con tocino y tortillas empacadas. Alimentos, entre comillas, porque esos no son alimentos, son comestibles, que contienen, como ya dijimos, benzopirenos y nitrosamidas, sin contar con las bebidas no alcohólicas y alcohólicas y su contenido de sustancias químicas. O sea, puro veneno. No en balde se afirma que la muerte comienza en el colon. De hecho, les invito a ver un tema que pueden encontrar dentro de la sesión de vídeos de su canal Salud a la Carta y que precisamente se llama así: peligro, la muerte comienza en el colon. Esto es puro veneno, mis queridos amigos y amigas. De ninguna manera esto debería ser considerado alimento. Miren estas diapositivas, por favor. Tomen un minuto para visualizarla bien. Regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria. Cáncer y benzopirenos. La pregunta es, ¿qué es mejor en cuanto a la carne, por supuesto? ¿Cruda o bien hecha? ¿De qué manera me beneficio más? ¿Comiéndomela cruda o comiéndomela bien hecha? ¿Asada así o pasando otros tipos de cocción, de procesos de cocción? Vamos a hacer un análisis, vamos a analizar estas dos opciones que se tiene para ingerir la carne. En cuanto a la carne cruda o poco hecha, ¿qué tiene y qué no tiene? Pues resulta que la carne cruda o poco hecha no tiene las aminas heterocíclicas y el benzopireno, ambas sustancias de acción cancerígena que están en las carnes cocidas, como ya hemos visto, pero en cambio casi siempre se desarrollan en ellas bacterias patógenas, como es el caso de la salmonela e incluso la temida E. coli. Eso tiene, y ese es el riesgo que tiene, comer una carne que esté cruda o poco hecha. Por otra parte, la carne bien cocinada, ya sea asada, frita, a la plancha, barbecue o barbacoa, me añade otro tipo de problemas. No tiene unos, pero tiene otros.
Fíjense, en la carne bien cocinada o muy hecha, aunque han desaparecido la mayor parte de los gérmenes patógenos, y nótese que digo la mayor parte, porque hay bacterias, hay microorganismos que son muy resistentes al calor y pueden quedar ahí dentro de la carne y enfermarlos a la persona que lo ingiere. Pues la mayor parte de esos gérmenes con el proceso de calor sencillamente se eliminan, pero ese mismo proceso trae consigo la formación de diversas sustancias clasificadas como cancerígenas y que son las que hemos estado comentando hasta ahora. En primer lugar, las aminas heterocíclicas, todas ellas son cancerígenas. En segundo lugar, los hidrocarburos aromáticos como el benzopireno, que también se halla en el humo del tabaco. Y por último, las nitrosamidas, porque el calor favorece su formación espontánea en las carnes que previamente han sido tratadas con los nitritos y nitratos, como ya vimos. Es el caso de los jamones, de los embutidos, de las salchichas, etc. En fin, ante la pregunta de ¿qué es mejor, crudo o bien hecha? Miren, mis queridos amigos y amigas, la respuesta es la siguiente. Una me mata, la otra también me mata. ¿Por qué? Porque ambas me envenenan. ¿Debo comer la carne cruda o poco hecha? De ninguna manera. ¿Debo comer la carne cocinada o muy hecha? De ninguna manera. Nosotros no fuimos hechos para esto. Cada filete, cada salchicha, cada pedazo de carne, de la que sea que usted introduzca en su organismo, lo único que va a hacer es acercarle el debilitamiento, la enfermedad y en el peor de los casos, incluso la muerte. Hemos estado hoy hablando de benzopirenos, porque ellos son directamente los responsables, aunque ya hemos visto que también hay otros elementos, de que la barbacoa o la carne a la parrilla sea considerada la peor de todas las carnes. Fíjense bien en esta diapositiva y Dios permita que quede grabada en su mente. 1 kilo de carne asada es igual o te aporta la misma cantidad de benzopireno que 600 cigarrillos o 30 paquetes de tabaco. Es igual, o sea, lo que le va a aportar ese kilo de carne asada en barbecue es lo mismo que le puede aportar a su cuerpo si usted decide fumarse 600 cigarrillos. El benzopireno no es que sea cancerígeno, es altamente cancerígeno. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, la barbacoa o carne a la parrilla es la peor de todas las carnes. Para terminar nuestra presentación, yo quiero recurrir a lo que ya se nos dijo desde antaño a través del espíritu de profecía, a través de la pluma inspirada, a través de los libros escritos por la mensajera del Señor, Elena G. de White. En cuanto a la carne, y después de haber leído estas citas inspiradas que les quiero compartir, yo creo que la conclusión sería: piensa primero y come después, porque si lo piensas bien, jamás vas a introducir en tu organismo un trozo de animal muerto. Nos dice, por ejemplo, en Ministerio Médico, la carne es la más grande productora de enfermedades que se pueden introducir en el organismo humano. Y esto se nos dice a través, insisto, de la pluma inspirado. Pero hoy en día, la Organización Mundial de la Salud, máximo órgano rector en materia de salud a nivel mundial, ya ha emitido comunicados que resumen estudios que ellos han hecho alertando a la población con respecto a que consumir, en este caso, carnes rojas y derivados de las carnes rojas, como el caso, las llamadas carnes procesadas de salchicha, hot dog, etcétera, son altamente cancerígenos. Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud, que a día de hoy lo único que está haciendo es corroborar lo que desde antaño se nos dijo, primero en la Biblia, cuando en Romanos 14:21 el Señor nos advirtió de que bueno es no comer carne, y en segundo lugar, lo que se nos ha dicho a través de estos libros inspirados del Espíritu de Profecía, escritos por la mensajera del Señor, Elena G. de White, y que fueron escritos hace más de 150 años. Dice la segunda cita en Consejos sobre la Salud: el peligro de contraer una enfermedad aumenta, y ojo al dato, 10 veces al comer carne.
Todos estamos expuestos a estar enfermos, pero quien come carne está 10 veces más expuesto a la enfermedad. No solo por toda esta serie de contaminantes que ya hemos comentado y que incorpora a su sistema, sino porque la presencia de esos elementos antinaturales dentro del cuerpo debilita el sistema inmunológico, que es el sistema de defensa que Dios ha puesto para defendernos de las agresiones externas. Así que, por una parte, usted está incorporando contaminantes a su sistema y por otra parte está debilitando su sistema inmunológico para que le pueda defender de eso. El cáncer no es casualidad. La osteoporosis, la artritis, la diabetes, la depresión, la obesidad, la enfermedad de Crohn, la gastritis, el reflujo, los problemas de depresión, de ansiedad, el Parkinson, el Alzheimer, nada de eso es casualidad. La enfermedad es una consecuencia. ¿Una consecuencia de qué? De un estilo de vida antifisiológico y de una alimentación antifisiológica. Y eso no lo digo yo, lo dijo Otto Warburg, Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 1931 por haber descubierto la causa primaria del cáncer. Nos dice además la mensajera del Señor: las facultades intelectuales, morales y físicas quedan perjudicadas por el consumo habitual de carne. ¿Saben por qué? Porque somos un ser tripartito de espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, todo lo que me afecte a nivel físico me va a afectar también a nivel mental, emocional y espiritual. ¿Dónde dice en la Biblia que somos un ser tripartito de espíritu, alma y cuerpo? Pues yo le invito a abrir las Sagradas Escrituras en Primera de Tesalonicenses 5:23. El comer carne trastorna el organismo, nos dice la mensajera del Señor, anubla el intelecto y embota las sensibilidades morales. La conducta más segura para vosotros consiste en dejar la carne. Nos dice además en Testimonios, en Joyas de los Testimonios, tomo 3, los cánceres y tumores y las enfermedades pulmonares son producidos mayormente por comer carne. Ministerio Médico, página 370. Los cánceres, los tumores y toda enfermedad inflamatoria, porque las enfermedades actuales que se conocen como agudas, crónicas y degenerativas, en las cuales se agrupan entre el 80 y 90% de los enfermos y que tienen una relación directa con el mal estilo de vida y que pueden ir desde una simple gripe recurrente cada año hasta el cáncer, son enfermedades de naturaleza inflamatoria y resulta que los cánceres, los tumores y toda enfermedad inflamatoria se deben en su mayoría, en primer lugar, al consumo de carne, y a esto se le suma el consumo de azúcar, que también es un veneno para nuestro organismo. Por la luz que Dios me ha dado, dice la mensajera del Señor, debo decir que la prevalencia de cánceres y tumores se deben en gran medida a una vida dependiente mayormente del consumo de carne. Nos dice además en el libro inspirado Mensajes Selectos, tomo 3, el comer carnes de animales es pernicioso para la salud del cuerpo y todos los que siguen un régimen a base de carne están intensificando sus pasiones animales y disminuyendo la susceptibilidad de su alma para comprender la fuerza de la verdad y la necesidad de que ésta sea incorporada en su vida práctica. La vida física y la religiosa están relacionadas porque somos un ser tripartito de espíritu, alma y cuerpo. El comer carne tiene un efecto perjudicial sobre la espiritualidad. Y fíjense si esto es así, que cuando nos vamos a la historia, por ejemplo, en los coliseos y circos romanos, en la antigua Roma, resulta que a los gladiadores, antes de enfrentarse unos a los otros, le daban a comer carne cruda. ¿Por qué? Porque la carne saca lo peor de los seres humanos. Eso hace la carne, sacar lo peor de los seres humanos. A estos gladiadores le daban a comer estas carnes para que ellos se bestializaran literalmente y salieran con esa fuerza supernatural, y digo supernatural porque es así, porque estaban comiendo cosas antinaturales, pues a matarse los unos y los otros. Nos dice además en el libro inspirado Ministerio Médico, por el uso de la carne, la naturaleza animal es fortalecida y la espiritual debilitada.
Y por último, en el libro Maranata, Cristo viene, también se nos asegura. Una y otra vez se me ha mostrado que Dios está tratando de llevarnos de vuelta, paso a paso, hacia su plan original. Es a saber que el hombre subsista dependiendo de los productos naturales de la tierra. El consumo de carne será abandonado oportunamente entre los que esperan la venida del Señor. La carne dejará de formar parte de su régimen alimenticio. ¿Por qué? Porque no nos ayuda a avanzar en el plano espiritual, porque nos enferma en el plano físico y también emocional y mental. Usted podría decirse en estos momentos, pero mi abuelo comió carne y vivió sano toda su vida. Sí, eso puede ser. Mi abuelo también, pero resulta que mi abuelo y el suyo tenían una genética mucho más fuerte que la que tenemos usted y yo, porque cada generación, debido a la entrada del pecado al mundo, es más débil que la anterior. Por otra parte, los animales de los cuales comían su abuelo y también los míos, pues no estaban enfermos como están a día de hoy. Eran animales que eran criados de manera natural, que vivían una vida sana, por lo tanto, el perjuicio que su ingesta ocasionaba en los abuelos suyos y también en los míos, no se puede comparar con lo que ocasiona este tipo de carne a día de hoy. Y por si fuera poco, también resulta que tanto sus abuelos como los míos vivían en un ambiente, en un medio ambiente que no estaba tan contaminado como está el ambiente, el medio ambiente en el cual vivimos nosotros a día de hoy. Contaminación del aire, del agua, contaminación a nivel acústico, a nivel electromagnético. O sea, somos más débiles, genéticamente más débiles que las generaciones anteriores y estamos expuestos a mucho más contaminantes que los que estuvieron nuestros antepasados. Por lo tanto, es lógico entender por qué ellos comían carne, además que no la comían tanto, la mayoría de ellos como se come a día de hoy, y no les pasaba prácticamente nada y tenían vidas longevas y vidas sanas. Pero hoy cada vez la gente se está enfermando y muriendo antes. Y esto no es casualidad. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, barbacoa o carne a la parrilla, la peor de todas las carnes. Hay muchas y muy buenas opciones para comer de manera sana, de manera nutritiva, de manera natural, de manera fisiológica, de forma no ensuciante y que además pueda deleitar nuestro paladar. Lo único que necesitamos es vaciar nuestra mente de tradiciones para que Dios pueda llenarnos con sus bendiciones. Tenemos que ejercer un debido nivel de humildad en nuestra vida que nos lleve o nos permita a desaprender para empezar a aprender a andar en los caminos en los cuales debemos andar. Hasta aquí, mis queridos amigos y amigas, el tema que nos ha ocupado hoy, que insisto, se ha titulado Barbacoa o carne a la parrilla, la peor de todas las carnes. Yo espero y deseo sinceramente que esta información haya sido de beneficio para su vida, porque también lo ha sido para la mía, y que permitamos que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, para que empecemos a tratar y a guardar nuestro cuerpo como lo que es el templo del Espíritu Santo. Nos vemos pronto, si Dios lo permite. Hasta luego y que Dios nos bendiga.